Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Estela, ¿cómo Muchísimas estás? gracias por venir, por compartir este curso con nosotros, nosotras y nosotres, porque ahora tenemos introducido formalmente todos los géneros y las diversidades sexuales. Te agradezco muchísimo que vengas y que compartas una explicación sobre la sentencia que dictaste y que está subida como material sobre unos aspectos que nos interesan muchísimo, que tienen que ver cómo se valora la prueba en un proceso penal con perspectiva de género, y pensamos que tus explicaciones pueden ser muy necesarias para trabajar y para poder avanzar en cómo entender los relatos, las declaraciones de las chicas, de las mujeres que sufren violencia, que constituyen delitos penales y que ustedes tienen que juzgar. Así que te escuchamos en todo lo que nos puedas enseñar. No, enseñar no. Les voy en todo caso a mostrar. He tratado de hacer una síntesis de la sentencia. Sé que la sentencia ya está subida online, así que quienes estén interesados perfectamente se pueden remitir allí. A mí se me ocurrió hacer un power para que sintetice, que también tengo entendido, Estela, que lo van a subir, ¿no es cierto? Sí. Bueno, lo que voy a intentar acá, lo que voy a tratar aquí es demostrar cómo se hace una valoración con perspectiva de género, o cómo se hizo, mejor dicho, en un expediente, en un caso concreto que se sustanció en su momento en la tercera circunscripción, y el expediente es el 115.653/17 fiscal contra Guillermo. Voy a hablar de este caso en singular, no quisiera hacer generalizaciones, pero en este caso, un caso a veces puede servir para que hagamos valoraciones o para tomar algún elemento que nos pueda servir para otro. Cuento muy sintéticamente el caso para que quienes nos están escuchando entren rápidamente en materia. Tania, voy a decir solamente el nombre de la víctima, 17 años, refirió haber sido víctima de abuso sexual con acceso carnal. Ella está en la parada de colectivos alrededor de las 13 horas, está en esta parada porque está por irse, tiene que tomar un colectivo para irse a la escuela, cuando se le acerca el imputado, 36 años de edad, y le pidió que lo acompañara a buscar un dinero que quería entregar. Tania había intercambiado con sus primos hermanos, que son los hijos del imputado, unos roles, y a cambio le había dado un teléfono que tenía que arreglar. Entonces, el dinero que le ofrecía que fueran a buscar en ese momento era parte de un acuerdo que ya habían realizado antes. Si hay algo que no está claro, no, está muy claro. Y lo repito. Tania subió a la moto, se dirige con su tío a una vivienda, y una vez que estuvieron en el interior, cerró la puerta con llave. Todo esto es lo que cuenta Tania. Le sacó la ropa por la fuerza, la acostó en un colchón que estaba en el piso, comenzó a besarla y, en contra de su voluntad, la accedió carnalmente. Con posterioridad a este hecho, tuvo un intercambio de WhatsApp con el agresor, en donde le proponía un nuevo encuentro, a lo que ella se negaba, y le contestó que solo lo quería como tío. Más adelante vamos a ir desarrollando un poquito los componentes que tiene este caso. Bueno, este es el caso entonces, y voy a circunscribirme a la valoración de la prueba en este caso. Perfecto. Hay un primer análisis que hice en el fundamento de sentencia, que me parece importante considerarlo, que es el aporte de la psicología al proceso penal. Tenemos un examen psíquico de Tania, hay una pericia psicológica de Tania. Si tenemos un momentito, voy dando algún detalle sobre... Sí, por supuesto. Las enuncio primero para que quienes nos escuchen sepan la prueba que se va a valorar en esta primera etapa. Decía, el examen psíquico de Tania, pericia psicológica de Tania, el aporte que ofrecen las pericias psicológicas al proceso penal. Hay una muy breve consideración al artículo 206 de nuestro Código Procesal Penal. El aporte que hace la psicología leído desde un fallo del Superior Tribunal de Córdoba, el valor convictivo
del testimonio de la víctima cuando es respaldado por una pericia psicológica que lo considera prueba dirimente, y el carácter vinculante, no vinculante que se les asigna a estos medios de prueba. Si tenemos un momento, me refiero en particular a cada uno de ellos. Por supuesto. Sí, bien, esto está desarrollado en la sentencia, ¿no es cierto? Pero bueno, brevemente voy dando algunas referencias. Respecto del examen psíquico de Tania, hecha por un médico psiquiatra, destaca como características de su narración una observación. Me parece importante que cuando leemos, hacemos una lectura de las pericias, más que limitarnos, por lo menos en el fundamento de sentencia, a cuáles son las conclusiones, tratemos de ir desagregando los componentes que tiene, porque esto nos va dando una pauta sobre cómo ha sido el relato de la persona que ha sido victimizada. Por eso es que esto que voy a leer aquí es un desagregado que me pertenece a mí, pero el contenido, por supuesto, está hecho por el psiquiatra. Entonces, en cuanto a características de la narración de Tania, se destaca que tiene un discurso fluido, comprensible, estructura lógica y producción estructurada, es coherente, comunica la situación que ha vivido con ansiedad, con pena, con llanto, aporta detalles, localización del lugar, de la fecha, de la hora en que ocurrió el suceso, describe interacciones, reproduce amenazas proferidas por el agresor, da detalles como fueron los distintos actos de violencia. En cuanto a los afectos, alto grado de congruencia entre el contenido de lo expuesto y los afectos. Aparece deprimida, aparece avergonzada, con temor de volver a encontrarse con el agresor. Y en la parte clínica, sin trastornos sensoperceptivos, sin ideas patológicas, baja autoestima, recuerda con frecuencia el suceso, a veces en forma inoportuna y con angustia. Sintomatología compatible con trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y acá sí viene la conclusión, dice el perito médico psiquiatra, dice: su narración presenta indicadores de veracidad. Esto en cuanto al examen psíquico de Tania. La pericia psicológica, hay otros elementos, no voy a citarlos a todos, pero destaca otros aspectos que nos va a permitir a nosotros tener una comprensión más integral. Nivel intelectual normal bajo, se refiere a Tania, bajo nivel socioeconómico y cultural. Su relato es amplio, destaca la coherencia, detallado en cuanto a lugar, horarios, diálogos, estados subjetivos del posible agresor. Hay una referencia, hay una descripción a los estados subjetivos del posible agresor que en la otra pericia no salía a para poder entender las situaciones de las dos personas. Estructura lógica, descripción de interacciones, lo cual le da características de veracidad. Otro elemento que se destaca aquí en la pericia psicológica, sin tendencia a la fabulación o mentira. Repercusión emocional al momento del examen, se encuentra angustiada, temerosa por posibles represalias, se siente acosada, se siente amenazada, sufre pesadillas, recuerdos intrusivos. Y acá hay otro aspecto que más adelante lo considero, que es ambivalencia a su tío. A este tío que ha sido el agresor, lo ama y lo rechaza, lo tiene introyectado como figura familiar. Tiene todas las características propias, dice la psicóloga, de haber sufrido un hecho de contenido sexual. Es conveniente que reciba tratamiento. Es decir, aparecen dos pericias, tanto el examen psíquico como la pericia psicológica, confirmando el relato de Tania, donde los indicadores, los aspectos que se analizan, la situación emocional, exactamente. Entonces todo eso dice, bueno, hay indicadores de veracidad y de credibilidad. El aporte que ofrecen las pericias psicológicas al proceso penal. Nosotros tenemos, en Mendoza, tenemos el artículo 206 que dice, bueno, las pruebas se van a valorar conforme a la sana crítica racional. Y la doctrina procesal conteste que hay aquí una referencia a la experiencia común, a la lógica y a la psicología. Claro. Es decir, la psicología aparece... La jurisprudencia siempre lo dice. Y la jurisprudencia siempre lo dice, que es lo que tiene que ver con este fallo del Tribunal de Córdoba, que es el que cito ahora. El fallo
no estoy haciendo las citas de cada uno de los fallos que hago, pero sí están en el fundamento de sentencia. En el fallo del Superior Tribunal de Córdoba se habla y se dice, este dictamen, dice en una de sus partes, este dictamen, el dictamen psicológico, resulta fundamental, como reiteradamente ha dicho la Sala. La psicología ofrece un inestimable aporte, en tanto explica los mecanismos e interacciones inherentes a la psique del niño, que es, hablamos del niño hasta claro. 18 años en este caso, claro. ¿cierto? Sí, sí. Entendámoslo en ese sentido. En tanto explica los mecanismos e interacciones inherentes a la psique del niño que subyacen a esta peculiaridad arriba referida y constatada por la experiencia común. Las pericias psicológicas, dice en otra línea de este fallo, ofician casi a modo de intérpretes del relato de quien ha sido víctima. Es decir, estoy tratando de destacar, si se va entendiendo, la importancia del examen psíquico, la importancia del examen psicológico, de la pericia psicológica, nuestro artículo 206, que hace una referencia explícita a considerar a la psicología como aporte y considerarla también desde la psicología, este fallo del Tribunal de Córdoba, y quiero citar, y en este caso lo cité, un fallo también del Superior Tribunal de Córdoba, en donde destaca el valor convictivo del testimonio de la víctima cuando ha sido respaldado por una pericia psicológica. Y dice, en este sentido, que le asigna el carácter de prueba dirimente, prueba concluyente. Qué bien. Es necesario recordar que esta sala tiene dicho que frente a delitos contra la integridad sexual, el testimonio de la víctima aparece como prueba dirimente, puesto que esta clase de hechos suele cometerse en ámbitos de intimidad. No se discute su eficacia. No se discute su eficacia en contextos en los que pueden haber indicios que son convergentes, y en contextos nosotros podemos inferir, o en situaciones donde tenemos exámenes psíquicos y psicológicos como los que hemos tenido en este caso. Y en delitos donde se producen en la intimidad y donde el imputado busca de estar solo, de no tener testigos para poder consumarlo. Exactamente. Que es más difícil la prueba, ¿no? Que es más difícil la prueba. En los casos de violencia sexual, de abuso sexual, es difícil probar. Es muy difícil. Y enseguida nos vamos a referir a la amplitud probatoria del artículo 16 en relación con esto. Este sería entonces un primer análisis que está focalizado en este aspecto relacionado con la psicología, y bueno, las conclusiones las adelanté. Tania presenta indicadores de veracidad. La pericia psicológica dice, previo a establecer que no hay en la joven tendencia a la fabulación o mentira, su relato se presenta como veraz, exhibe características de haber sufrido un hecho de contenido sexual. Este es un bloque, este es un primer análisis que está en la sentencia, y me parece significativo que fundamente, o por lo menos que esté en mi fundamento, dado que este juicio concluyó con una condena. Entonces, claro. Esta es una argumentación que no podría faltar, me parece a mí. Pasamos ahora, que esta sería la segunda parte, que es el análisis con perspectiva de género, que está incluido en esta sentencia. Y que vos haces en estos fundamentos que hago, orales. exactamente, que esto está todo... La aplicación de la 26485. Exactamente, que referencia a la Convención de Belén do Pará. Perfecto. ¿Por qué se impone considerar la perspectiva de género? Bueno, porque estamos ante un caso de violencia de género tal cual surge del artículo 1 de la Convención de Belén do Pará, ¿no es cierto? Estamos ante acciones, ante conductas que basados en su género causan un daño psicológico, sexual, físico, etc. ¿Por qué es un deber? Bueno, en este caso tengo que decir, antes de contestar esto otro, que en este caso la violencia de género, y esto lo subrayo, lo dije al comienzo, lo vuelvo a repetir, lo repito aquí, estamos ante una niña de 17 años de edad, estamos ante una niña que es vulnerable y entre otras razones tiene un nivel intelectual normal bajo y un bajo nivel sociocultural. Esto está extraído de las pericias de una de las pericias de la pericia psicológica que recién mencioné. Ahora, ¿por qué me parece a mí
que es un deber para quienes dictamos sentencia, consideremos esta perspectiva. Y este artículo específicamente de la 26485 con la Convención. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que hace al actuar con la debida diligencia que está en la Convención de Belén do Pará. Hay un artículo en la Convención de Belén do Pará, que es el artículo 7, inciso B, que dice actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Es decir, me parece que nuestro deber está anudado a este texto normativo. Vayamos al artículo 16. El artículo 16, que también lo he incorporado al fundamento, estoy hablando del 16, inciso B de la ley 26485. ¿Qué es lo que dice este artículo? Bueno, este es un artículo que consagra un derecho. Consagra el derecho en los procedimientos judiciales a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollaron los actos de violencia. Es lo que vos recién estabas hablando. Qué importante. Un derecho, Eduardo. exactamente. Y la amplitud probatoria. Exactamente. Derecho a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia. Y este texto, esta norma, ha sido concretizada en el fallo Luque Ruarte de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que también está citado en los fundamentos que di en este caso. Cito dos párrafos que me parecen muy importantes de lo que estamos hablando. Se dice en Luque Ruarte: lo que impone la presencia de un supuesto de violencia contra las mujeres es el particular modo de valoración de cada uno de los elementos probatorios incorporados a la causa, de manera tal que un mismo indicio puede tener distinto valor en función de si se trata de un caso genérico o de un caso de violencia de género. ¿Se entendió bien? Sí, sí. Otro párrafo. Un temperamento que no integre la perspectiva de género a la valoración de los elementos de convicción cuando se encuentra frente a un supuesto de violencia contra las mujeres deja de lado la garantía constitucional de igualdad que se traduce en darle un trato diferenciado a quien se encuentra en una situación desigual o de desventaja social. Si el texto que recién acabo de leer, el artículo 16, inciso B, habla de un derecho, en el fallo Luque Ruarte me parece que hay un enriquecimiento normativo porque también lo considera desde el ángulo de la garantía. Exacto. Exacto. Por Y el eso trato diferencial. Y el trato diferencial. Garantía constitucional de igualdad. Me parece que son dos elementos muy importantes. Bien, vamos ahora a la categoría analítica, porque podemos pensar, bueno, tenemos que hacer una valoración en nuestros casos concretos desde la perspectiva de género. Exacto. Bueno, ¿y a dónde acudimos? Claro, ¿Qué normativa claro, tenemos? ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? ¿Qué categoría analítica podemos? Exacto. Lo tenemos en la ley, la relación desigual de poder. El artículo 4. El artículo 4, que también lo tengo, lo digo para que quienes nos están escuchando lo van a ver en el texto, pero para que lo tengan presente. Esta categoría analítica, en el artículo 4 de la ley 26485 dice: se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su libertad, su vida, su libertad y dignidad. Subrayo, basada en una relación desigual de poder. Esa es la categoría analítica. Entonces, ¿por qué es importante que incorporemos esta categoría? Porque con esta categoría podemos acceder a otros sentidos. Vos hablabas recién del pensamiento lineal, que con el pensamiento lineal, que es un pensamiento que no se hace básicamente preguntas, que se queda muy atrapado en lo fenomenológico, en una causalidad
en base a lo que ve, o en base a lo que escucha, o en base a un que no hay un trato diferencial, no se plantea nada. No hay otro planteo. Y mucho menos la relación desigual de poder. Y mucho menos la relación desigual de poder, porque muchas veces también esa relación desigual está incorporada a la mirada. Exacto. No hay una interpelación a cómo miramos lo que estamos mirando. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. No hay por eso es un pensamiento, entonces es un pensamiento simplista. ¿Qué nos permite incorporar esta categoría? Encontrar otros sentidos. Que creo, modestamente me parece, creo, hay que verlo si es así, pero es mi parecer, que en este caso con esta categoría se empiezan a encontrar otros sentidos que desde un pensamiento lineal no aparecen. ¿Sí? Se empieza a interpretar de otra manera las pruebas y el relato de la mujer que denuncia hechos de violencia y sobre todo hechos que son difíciles de probar, como en este caso, sí, ¿no? Exactamente. Porque una lesión física que se constata inmediatamente no ofrece problemas, pero un abuso sexual y en donde probablemente, y en este caso siempre por el derecho de defensa, van a negar los hechos y le van a decir no, ella me buscó, en realidad hay consentimiento, ¿no? Que está todo eso en juego, requiere una interpretación desde este enfoque que le estás dando desde perspectiva de género, con estas normas, con estas categorías analíticas para poder entenderlo. Vos sabés, Estela, que ahora que decís esto me parece que puede ser importante para quienes me están escuchando, justamente lo que declara el imputado. El imputado dice, no, yo la pasé a buscar a la 1 de la tarde, la llevé a una casa deshabitada, ella si no hubiera querido se hubiera bajado, él refiere que tenían relaciones, un tipo de relaciones donde, bueno, ella lo tocaba, ella lo masturbaba y él le daba dinero por esa situación. Entonces, bueno, esa es la defensa. Bueno, si ella no le hubiera gustado a dónde íbamos, ya que iban en una moto, ¿qué le impedía saltar de la moto, bajarse, no entrar a la casa? Exactamente, como trasladar la responsabilidad en la persona que denuncia, en este caso en la chica, y desligarse de responsabilidad y de todo tipo de delitos, como diciendo, no fui yo, sino que me buscaron. Exactamente. Acá no hay delito, no hay consentimiento, no hay ninguna situación. Exactamente, eso de ella me buscaba, lo reiteró en varias oportunidades. Que suele ocurrir, ¿no sé? Que suele ocurrir, claro, sin duda, y como venimos hablando de tipos de casos donde no hay testigos, donde no hay otras situaciones, bueno, necesitamos apelar a en este caso, recurrir a esta categoría, me parece que nos da una profundos y detallados, ¿no? Sí, me parece que nos da nos da otros sentidos. Bueno, decíamos nosotros que a partir de hacer un análisis con perspectiva de género, sí, tomar una categoría analítica. Sí. Esa categoría analítica es la relación desigual de poder. Sí. En este caso concreto, en otros habrá otras expresiones, en este caso concreto, las expresiones que yo he detectado de esta relación desigual de poder son las siguientes. Vínculo entre imputado y víctima. Analicemos esto. Bueno, hay una relación de confianza, digamos, claro, el tío, el agresor, y de afecto, son parientes. De afecto, son parientes, el imputado está casado con una hermana de la mamá de Tania. Claro, muy estrecho. Vínculo muy estrecho, estamos ante un abuso intrafamiliar, es importante considerar que estamos ante un abuso intrafamiliar. O distinguir si es intrafamiliar o si no lo es, pero tenerlo presente. Una familia muy unida, en este caso, se reunían todos los fines de semana. Entonces, ¿qué expresión aparece? Bueno, aparece en este tipo de vínculos, aparece la relación de confianza que había entre agresor y víctima. Claro, aparte de la cercanía, de verse tan seguido. Exactamente. Entonces, hay una relación de confianza. ¿Y por qué nos interesa poner en foco esta relación de confianza? Hay un autor que se llama Martínez Casas, que habla de los ofensores sexuales y dice, cito un parrafito muy cortito, dentro de la delincuencia sexual
resulta importante analizar las relaciones previas entre la víctima y el ofensor sexual. Los estudios, sobre todo los que se produjeron a partir de los años 70, revelaron que el 80% de los ofensores sexuales son personas que la víctima conocía y confiaba. Lo cual hace todavía mucho más difícil probar un delito en estos casos. Exactamente. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué podemos extraer de esta información que vamos teniendo? Bueno, esto puede explicarnos la facilidad con que fue engañada Tania por el dinero. Porque cuando le dice, vení, vamos a buscar el dinero que te voy a dar para que arregles el celular, si uno lo toma sin contexto, dice, bueno, nadie es tan ingenuo que se va a subir con una persona que lo va a llevar. Pero cuando nosotros sabemos que estamos ante un tipo de vínculo, donde hay una relación de confianza, donde nos enteramos que es el tío, empezamos que se ven siempre, que se ven todos los fines de semana, bueno, aparece perfectamente entendible ese comportamiento de subirse e ir a buscar el dinero que antes le había prometido. Exacto. Entonces, esto me parece un elemento importante. El otro elemento a destacar que tiene que ver con, insisto, expresiones de esta categoría analítica que venimos viendo, es la asimetría de poder entre imputado y víctima. Cuando nosotros hablamos de una relación de abuso, hablamos de asimetría. Asimetría de poder que tiene connotaciones respecto a la edad, que tiene connotaciones respecto a la parte física, que tiene connotaciones en los recursos, en las habilidades sociales, en la experiencia de vida. Es una asimetría que tiene una amplia gama de connotaciones. Qué importante analizar toda esa asimetría con las distintas connotaciones, Eduardo, ¿no? Exactamente. Entonces acá tenés un sujeto de 36 años de edad, tenés una persona de 1,75 m, 1,80 m, digo esto por la fuerza que hace en el interior de la casa, de un peso de 85-90 kilos. Claro. Tenés una persona con recursos, una persona que había ideado que la iba a pasar a buscar en la moto, que la iba a llevar a una vivienda donde la víctima no tenía ningún recurso. Sí, sí. Hay una serie de asimetrías que, si las empezamos a analizar, aquí aparece. Y de una preparación por parte del imputado de ponerla en una situación donde ella no tenga ningún recurso. Exactamente. Exactamente, entonces contra eso nosotros tenemos, contra este sujeto de 36 años, con estas características físicas, con estos recursos de movilidad, con estos recursos de engaño, basándose en el engaño de llevarle a una casa habitada, bueno, tenemos una joven de 17 años, con baja autoestima, con un nivel intelectual normal bajo, con un bajo social nivel cultural y con una marcada predilección por este tío, que era su tío preferido, con el que tenía confianza. Entonces aparece muy claro esta asimetría de fuerza. Aparece una posición de preeminencia cuando nosotros analizamos este caso. ¿Cómo podemos inferir esta posición de preeminencia del agresor respecto de la víctima? Bueno, después que fue abusada, la joven queda completamente paralizada. De hecho, quedó en un silenciamiento por varios meses. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en el mes de marzo se produce este hecho y ella recién lo pudo denunciar en agosto de ese año. Entonces, cuando ha habido una demora, acá podemos hacer podemos pensar en lecturas. Uno puede decir, bueno, pero una persona que es abusada sexualmente, ¿por qué se toma tantos meses desde el pensamiento libre? Y a veces años. Y a veces años. Bueno, esto no resulta creíble, si a una persona le pasa esto, inmediatamente va a la denuncia. Debería contarlo. Claro, debería contarlo rápidamente, no es así. Bueno, en este caso no fue así, porque en este caso tenemos perfectamente acreditado este estado de preeminencia del agresor, que la deja completamente paralizada. Inclusive... Y sobre todo por el vínculo familiar, ¿no? Exactamente, por el vínculo familiar. Y quiero decir algo, queda hasta tal punto paralizada que solamente puede llegar a hacer la denuncia a partir de personas como su papá,
como su mamá, como una amiga, que tiene que, a partir de hablarlo primero con su papá, apoyan, hacen la apoyatura y ahí ella recién puede ir a hacer la denuncia. Inclusive al hacer la denuncia va acompañada por su mamá porque sola no podía ir. Entonces nosotros de estos otros aspectos que vamos indagando, se nos aparece este estado de preeminencia. Y este estado de preeminencia explica esta conducta, que insisto, desde un pensamiento simplista no aparece, no se ve. O se ve desde otro lugar. Exactamente. Ahí me parece que podemos ver acá también, en este caso, a lo mejor quien nos escucha no lo está entendiendo del todo, pero en el fundamento hay un desarrollo más exhaustivo. Hay tres formas de violencia que me parece importante que tengamos presente. En un primer momento aparece la seducción. La seducción en el campo de esta tipología delictiva que nosotros estamos analizando es una forma de violencia. No me estoy refiriendo a algo casi innecesario, pero lo voy a hacer. No me estoy refiriendo a la seducción que pueden haber en una relación amorosa de otra índole. No. Estoy hablando en este campo y esta característica de seducción. Ese acercamiento a través de una seducción. A través de una... Y bajar las defensas también de la persona a la cual se le va a ejercer la violencia. Exactamente, a través de una manipulación. Una manipulación. En el diccionario de la Real Academia Española, seducir es engañar con arte y con maña. Como primera voz. Como segunda vez, embargar y cautivar el ánimo. Nosotros podríamos decir, cuando hablamos de seducción, desde el lugar que lo estamos haciendo, desde esta tipología delictiva, se la toma como una forma de violencia porque es manipulación. Cuando uno manipula, cuando un sujeto manipula a otro, lo está cosificando y lo está por ende violentando. Entonces, una de las violencias que entiendo que se pueden percibir en este caso, que yo al menos percibí, es la seducción. Violencia psicológica, emocional. Violencia psicológica, emocional. Perfecto. Otra violencia que aparece muy clara es la fuerza física. La fuerza física aparece en el momento en donde entra engañada a esta vivienda que está deshabitada y cierra con llave, la desnuda y la accede carnalmente. ¿La priva de libertad también? La priva de libertad, exactamente. Y otra forma de violencia es el acoso que despliega con posterioridad a esta situación. Y ahí vemos también los tipos de violencia, Eduardo, del artículo 5 de la 2485, cómo se dan en ramilletes, que no se dan solos, sobre todo en los casos de violencia sexual grave, como en el caso de abuso sexual agravado que vos estás analizando. Exactamente. ¿Qué juzgaste? Sí, cómo se van anudando unas con otras. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Y en el acoso aparece una serie de mensajes que le envía a él por WhatsApp, que la quiere ver, y ella le contesta que no, o que si lo ve, que solamente sea en un lugar que sea abierto, que no quiere en un lugar cerrado, que se siente muy mal por lo que ha ocurrido. Claro. Y esto volvemos, a lo mejor es demasiado insistente lo que digo, pero esta lectura, en un momento dado es me arrepiento de lo que ha pasado, pero esta lectura descontextualizada pueden encontrarse elementos de asentimiento al acto que tuvo, desde una lectura descontextualizada y simplista, se puede leer de una manera completamente diferente, totalmente. Pero cuando uno la lee para atrás, es decir, cuando va viendo las violencias que preceden este momento, de los WhatsApp, cuando uno ve todo el otro contexto todo del que el venimos hablando, no puntual, sino toda la película, todo el proceso, cómo se fueron desarrollando los hechos. Exactamente. ¿No? Entonces, en ese aspecto, me parece que va esta situación, porque uno podría decir, bueno, pero si una persona, si esta joven ha sido abusada, ha sido violada, digamos como se dice normalmente, se usa este término. ¿Cómo va a estar enviando WhatsApp? No es que está enviando, está recibiendo, ella contesta lo que puede contestar, que lo quiere como su tío, que lo quiere en un lugar abierto. Dentro de los escasos recursos de los que disponía iba contestando. Porque sigue siendo su tío. Porque sigue siendo su tío, sigue teniendo una situación de ambivalencia y felizmente tenemos, vuelvo al falo Luque Ruarte, que contempla esta situación y también lo contempla expresamente Lucía Castañer Poblete, que es
psicóloga mendocina que actualmente vive en México, que trabaja muy bien todos estos temas. ¿Qué me parece? ¿Cuál es la lectura que yo hago de esta situación desde el punto de vista del acoso que tiene que ver con los WhatsApp? Quien está contestando es una joven inhibida, una joven completamente inhibida, inhibida para indignarse, inhibida para enrostrarle lo que le hizo, está en un estado de ambivalencia, que es lo que decíamos recién, y hasta se siente culpable. Aquí estamos en un ámbito jurídico, cabe aclarar que culpabilidad, estoy utilizando esta categoría. ¿Por el estereotipo? Exactamente. De la mujer. Exactamente. ¿No es cierto? Acá entran a jugar los estereotipos femeninos y masculinos, de sentirse mal, ella de no entender lo que le pasó. De no entender lo que le pasó, pero no uso culpabilidad como categoría jurídica. No, cómo no se pudo defender al máximo para evitar esa situación. Exactamente. Lo cual no podía. Exactamente, y hasta la culpabilidad que le va inoculando él mismo al decirle vos me buscaste y después lo vas haciendo circular en la familia, ella me buscó. Exacto. Pero no uso esta categoría desde el punto de vista jurídico, sino más desde el punto de vista psicológico. Con una perspectiva de género. Ella me buscaba, es algo que lo repitió mucho, ya cuando esto trasciende en el ámbito familiar, esto lo manifiesta, y acá viene lo que dice Lucía Castañer Poblete, que me parece, lo dejé consignado en el fundamento y me parece importante tenerlo en cuenta. Es difícil que un niño o una niña víctima llegue a comprender que el responsable de los hechos es el adulto que comete el delito. Por lo general tienden a culparse, a sentirse implicados o cómplices. El niño o niña víctima tiene la disposición a concluir que su propia persona y sus propias conductas son negativas, y en cambio la acción del adulto simplemente por ser adulto es la aceptable. Ahí está la simetría otra vez. Ahí aparece la simetría otra vez desde otro lugar, ¿no es cierto? Desde otro lugar. Y en el fallo Luque Ruarte me pareció muy importante que destacara la Corte que al momento de valorar la prueba estuviéramos advertidos de las reacciones de las víctimas y, no lo dice con estos términos, pero lo podemos decir aquí, cuidado, no valoremos estas reacciones con un criterio simple. No lo dice el fallo, se infiere, lo leo. Este tipo de violencia, el tipo de violencia que este tipo de delito genera en la personalidad, produce reacciones durante la agresión y aún después de esta, que desde el prisma de situaciones cotidianas muchas veces no resultan entendibles. Es por ello, aparecen normales. Sí, que aparecen normales, ella quiso, ella lo buscó, cómo se pone en tal situaciones, etc. Es por ello, sigue Luque Ruarte, que la víctima puede parecer dubitativa, a veces complaciente, insegura, incoherente, con disociación en el sentido de que puede mostrarse desinteresada o poco impactada por el evento, con llanto incontenible, ambigüedad. Eduardo, muchas veces, si no se interpreta desde el género, empiezan a encontrar contradicciones y a descalificar el relato, sí. Porque dicen, no, se contradice, y es, si no se entiende todo esto que estás explicando y no se aplica, se descalifica el relato y se tiene por no creíble, ¿no? Sí, sí, porque hay como una lógica, dice, bueno, si se piensa en este tipo una de lógica pensamiento, sin género, claro, sin una perspectiva. Una lógica sin género y hasta cierto punto una lógica ilógica. Me voy a explicar en esto. Sí. En el ámbito, en el campo jurídico y en el derecho penal, la idea es tratar de circunscribir el lugar, el modo, el tiempo. Exacto. Esa es la lógica penal. Lugar, tiempo, es como la lógica. Pero bueno, en estas tipologías todo eso sufre un sacudimiento muy importante. Entonces, desde la perspectiva de género hay que interpretarla de otra manera. Entonces, con estas asimetrías, en estos contextos, con estos problemas que tienen tanto que ver con la afectividad porque afectan con a la personas, relación desigual de poder. Con la relación desigual de poder, que es lo que suele ocurrir, que en este caso no pasó en gran medida, pero sí lo he visto en otros. Se confunden las fechas, claro. Se superponen los momentos, claro. Porque tampoco, decía, hay una lógica ilógica.
la memoria no opera como una cámara fotográfica, la memoria es permanentemente una reconstrucción. Exacto. Entonces, cuando han sido situaciones de violencia, muy conmocionante, exactamente en este tipo de contextos, bueno, la superposición, la confusión de momentos, de lugares, de tiempo. Por eso y tener que expresarlo también ante un tribunal, ante personas que no son los amigos ni los familiares en los que podés confiar, también eso implica una situación, un plus en una situación que afecta tanto las emociones y la situación sexual de una chica. Exactamente. ¿No es cierto? Todo eso hay que tenerlo en cuenta y veo que lo has tenido en cuenta y te felicito. Bueno, yo ya te conozco, sé cómo trabajás, Eduardo, pero en un caso que requiere tanta empatía por parte de ustedes, una posición sensible de poder ponerse a comprender ese relato y en la situación en la que está. Qué importante también cuando ustedes escuchan a las mujeres víctimas de violencias sexuales graves. Sí. Es un delito muy delicado para interpretarlo. No digo que no sea uno mejor que otro, porque no es así, pero una lesión no implica la misma posición que un delito sexual que afecta a toda la persona. Y más en un ambiente familiar de una persona que quiere, que es el tío, le conmociona a toda esa persona. Sí, por un tiempo importante. Pasan muchos años y uno a veces se encuentra con situaciones donde después de muchos años, que es lo que recién hablábamos, pueden romper ese cerco, ese muro de silencio, venir a contar y hay que entenderlo desde otra lógica, con otra perspectiva, con la psicología y bueno, tratando de ir evitando en la medida de lo posible esta mirada simplista, ¿no? Bueno, es más o menos lo que quería contarte y contarles y está todo en el fallo y si hay algo que no haya quedado claro. Lo podemos ver en el foro, porque estás invitado al foro. Perfecto, vamos a tener un foro en donde todos los y las participantes intervienen con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con mucho conocimiento y eso hace que todos podamos construir nuevos conocimientos en ese intercambio de experiencias. Así que bueno, vamos a seguir en el foro y te agradezco muchísimo tu tiempo, tu dedicación, tu compromiso para incorporar la perspectiva de género en el fuero penal, que es un fuero que, como conocemos, es un procedimiento que actúa para sancionar delitos. Entonces, incorporar la perspectiva de género no es fácil, pero se está incorporando y estas explicaciones y tu aporte nos van a ayudar a seguir adelante con este curso y futuros. Así que muchísimas gracias, Eduardo. La verdad, gracias. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, nos vemos en el foro. Nos vemos.